uno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he aquí contigo, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad los consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse a jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré tu reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente, etcétera, etcétera. Entonces, Dios le dice a David, yo te voy a levantar descendencia. Entonces, cuando Dios le dice que le va a edificar casa, se refiere a la descendencia, o podemos decir, la dinastía de David. Son los hijos que proceden de David, ¿ya? Son todo un linaje. Por eso tenemos a los reyes de Judá. ¿Quiénes son? Hijos de David. Y el comentario del texto bíblico dice, anduvo en muchas cosas, pero no en todo conforme a lo que anduvo su padre David, ¿no? La medida era David, ¿no? Pero varios de ellos no anduvieron en los caminos de David exactamente como David. Algunos incluso hicieron todo lo contrario. Entonces, aquí la palabra casa se tiene que entender en sus dos sentidos, en el sentido usual, corriente, y en un sentido especial. ¿Ven, hermanos? Estamos poniendo atención en las palabras, nada más. Así que la tarea del intérprete es buscar el significado de las palabras, aplicar la regla primera. Vamos a la segunda regla. ¿Qué dice la segunda regla? Dice, es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la oración gramatical. Otra vez nos tropezamos con la gramática, ¿no, hermanos? Sí, la gramática. Y entonces, la palabra con diferentes significados, la palabra puede tener diferentes significados en cualquier idioma. Una palabra puede tener diferentes significados. A ver, este ejemplo es un poquito muy simplista y pareciera un poco absurdo. Pero es nada más para poder subrayar, hermanos, la importancia de poner atención. Fíjense la palabra vino. ¿Qué les viene a la mente inmediatamente? En una botella, así con un líquido medio oscuro o claro, ya, vino. Pero también la palabra vino es un verbo. Y eso es lo que lo encontramos, es así como encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. ¿Quién puede recitarme Juan 1:11? A lo suyo vino. ¿Y los suyos? ¿Está hablando de bebida? No. La palabra vino viene del verbo venir. Ahí está hablando del Señor Jesús que vino en el pasado a lo suyo. Los suyos no les recibieron. ¿Ven? La palabra vino viene del verbo venir. Vamos al capítulo 2 del mismo libro. Y dice en el capítulo 2, verso 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Tiene que ver con el verbo? No, esta palabra tiene que ver con la bebida. ¿Qué les faltó en las bodas de Caná? Vino. Se acabó el vino. Eso es. Fíjense, pero es la misma palabra.
¿Qué nos ayuda a diferenciar entre el verbo vino en el pasado y vino como bebida? ¿Qué nos ayuda a diferenciar? El contexto de la oración gramatical. O sea, todo el conjunto de palabras ahí indican que uno se refiere al verbo y el otro a la bebida. En la boda, dice, fueron faltando el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino, se les acabó el vino. Ahí se refiere claramente a la bebida. Pero volviendo a Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Está hablando del Señor Jesús, de aquel verbo que se hizo carne. Es muy simple, ¿no es cierto el ejemplo? ¿Les parece muy sencillo? ¿Qué nos ayuda a diferenciar entre vino la primera vez y vino del capítulo 2? El contexto de la oración gramática. ¿Muy simple? Sí, pero tenemos que poner atención en la oración completa, el conjunto de palabras. El conjunto gramatical entonces determina el significado de las palabras. Ya hemos observado Juan 1:11 y capítulo 2, versículo 3. Aplicamos la segunda regla. Vamos a ver otra palabra. Encontramos la palabra fe en distintos lugares, pero parece que no siempre significa lo mismo. Vamos a Gálatas 1:23. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y les dice en el capítulo 1, versículo 23, les dice así, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Cómo entendemos la palabra fe en este caso? Predicar la fe. ¿Cómo se puede predicar la fe? ¿Qué es la fe? E inmediatamente en nuestra mente nos lleva a Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Pero ¿cómo se puede predicar la fe? Vamos a Gálatas y por supuesto, si miramos bien, con atención, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿A quiénes asolaba Pablo? A los cristianos. ¿Y qué hacían esos cristianos? Tenían una doctrina, tenían una creencia, ¿no? Tenían fe en el Salvador, creían que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios que vino al mundo. Entonces, ¿qué es lo que perseguía Pablo? ¿La fe? No, sino a los que tenían la fe en el Señor Jesucristo. ¿O no? Entonces, en este caso, ¿fe qué significa? El mensaje, ¿o no? La palabra que creían, que tenían, que proclamaban también los cristianos. Pero si vamos a Hechos, capítulo 17, verso 31, leemos que dice así, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vaya, parece que aquí fe significa otra cosa, ¿no? ¿Es el mensaje? ¿Es el evangelio? ¿Qué es? Si observan con atención, hermanos, dice que Dios dio fe a todos con haber levantado a Jesucristo de los muertos. ¿Qué está dando fe Dios? Este tiene un matiz, tiene un color más legal. Así que el notario de fe o como es la autoridad ahí civil, ¿qué hace? Bueno, da fe o certifica, ¿o no? ¿Han visto ustedes en algún documento como es ahí? El notario dice, doy fe. ¿Qué significa con eso? Que él certifica
que es correcto, que es verdad, lo que está, que ese documento es genuino, ¿no? Es verdadero. Está dando fe. Es la autoridad que le está respaldando, certificando. ¿Qué hace Dios en este caso? Dice que al resucitar al Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo? Está respaldando. Sí, así como Jesucristo es el Salvador, también Él es el juez. Un día Él va a juzgar y condenar. ¿A quiénes? A los que no creen en Él. ¿Ven? ¿Quién los respalda? Dios, por medio de la resurrección. De modo que en este caso la fe, ¿cómo lo entendemos? No es como la creencia, sino más como el testimonio de Dios mismo a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Un ejemplo más, Romanos 14:23, otra vez encontramos la palabra fe. Y aquí, en esta porción, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando comemos, ¿qué? Tenemos que comer con fe. ¿Y cómo viene la fe ahí? En paquetito, así en una bolsita, es tipo como la sal, algo así. ¿Qué dicen? A ver, ¿cómo lo entendemos esto? Pues la fe en este caso, hermanos, significa convicción. Simplemente. Cuando comes, está dudando, dice, ¿qué hago? ¿Cómo? No como. ¿Ah? Dice, yo prefiero las verduritas nomás, la lechuga, el tomate, la carne, mira, no. Dice, no, los que comen carne, pues no, son carnales, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No quiero convertirme en cristiano carnal, y entonces está en problema. No, tiene que comer con convicción. Usted quiere comer solo verduras, quiere ser vegetariano, pues séalo, pero con convicción. Yo no como carne, no como estas cosas, sino solamente los vegetales porque así creo que es bien para mi salud o para quién sabe qué, ¿no? Y el otro, el que come carne, dirá, bueno, yo me sirvo carne, hermano, incluso de cerdo, ¿no? Entonces, ¿no? Y también comemos allá en Bolivia, también comemos llama. Y en Chile a la llama le dicen alpaco, ¿no? Entonces, alpaca. Bueno. Tiene que uno comer lo que coma con convicción, ¿no? Eso es lo que significa fe en este caso. Ven cómo una palabra se puede entender no de diferentes maneras, sino que se la puede entender con la ayuda ¿de qué? Del contexto de la oración gramatical. Esta es la segunda regla. Vamos a continuar. Hay lindos ejemplos que ustedes pueden estudiarlo con más tiempo. Para pasar a la siguiente. Entonces, qué importante es identificar entonces la función, dice, de las palabras dentro de la oración. Palabras que nombran personas o cosas, ¿no? Nombre y pronombre. Las palabras que indican acción son los verbos. Pero tiene su tiempo, su modo, número, género, persona, etc. Están también las palabras que describen, como el adjetivo, y las palabras que modifica, el adverbio. El adverbio, ahí está, las funciones de las palabras. Eso ya lo vimos un poquito antes. Palabras que enlazan o conectan. Ahí está la preposición y la conjunción, conectan palabras con palabras. Y luego las palabras de exclamación como la interjección. Es bueno, hay que familiarizarse con la función de las palabras. Dice la Biblia, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, versos 5 y 6. Vamos a la tercera regla. Dice, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto inmediato. Fíjense, la primera regla nos llevó a las palabras. La segunda regla a la
oración, al conjunto gramatical, la oración. Esta tercera regla nos lleva ¿a qué? Al contexto inmediato. O sea que lo que está fuera de esa oración. Vamos más allá. ¿Qué es el contexto inmediato? Lo que está antes inmediatamente y lo que está después inmediatamente del pasaje que estamos estudiando. Supongamos, Gálatas capítulo 4, versículo 3. En Gálatas 4:3 leemos que dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Si busco la palabra rudimento en el diccionario, ¿qué significa rudimento? Algo muy básico, elemental, algo así. Pero rudimentos, como dice acá, rudimentos del mundo, no lo encuentro en ningún diccionario. Entonces, ¿qué me ayuda? Ya llegamos a la tercera regla. La tercera regla nos dice que debemos leer el contexto inmediato, lo que está antes y lo que viene después inmediatamente. Si continuamos leyendo el contexto, tendríamos que seguir leyendo los versos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el versículo 9 y 10 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué significa entonces rudimentos del mundo? En este caso está hablando de las costumbres o las prácticas del judaísmo. Ellos guardaban los días, ¿no? Los meses, que la luna nueva y todos esos detalles, ¿no? Estos los considera Pablo los rudimentos del mundo. Pero cuando vamos a Hebreos, encontramos otra vez la palabra rudimento, pero en relación a otra cosa. Por ejemplo, en Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí ya no habla de los rudimentos del mundo, sino de los rudimentos de la palabra de Dios. ¿Y a qué se refiere el escritor? ¿Qué nos dice la tercera regla? ¿Qué nos aconseja? Ir al contexto inmediato. Entonces vamos inmediatamente, hermanos. ¿Qué les parece? Dice en los versos siguientes, el verso 12, ya hemos leído, 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya, otra vez dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué les parece? ¿Qué está diciendo entonces el escritor? ¿Qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Son aquellas lecciones básicas que vamos aprendiendo cuando empezamos la vida cristiana. Todos empezamos allí, con el, como se dice, con el A, B, C del Evangelio. Pero lo que está diciendo aquí, miren, después de tanto tiempo, ¿qué tenían que haber sido ustedes ya? Maestros. Pero ¿cómo es que pueden volver a las primeras lecciones si siguen en las primeras lecciones? Tenían que haber avanzado ya. Entonces dice, vamos adelante, vamos adelante. ¿Qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Según esta porción, según el contexto.
Son las lecciones básicas que todos vamos aprendiendo al empezar la vida cristiana. Son las lecciones que le damos ¿a quién? Al pastor. ¿Qué les parece? No, por favor, el pastor ya ha enseñado muchísimas veces estas lecciones a otros hermanos. Entonces, estas lecciones, ¿a quiénes las damos? A los que están empezando, a los nuevos convertidos. Ellos necesitan urgentemente la leche espiritual. ¿Cuándo damos un plato de carne a un niño? No le damos, ¿no? No. A un bebé, imagínense, de dos semanitas, pasamos un plato así fuerte, ¿no? Donde haya arepa y entonces haya frijoles y un chorizo. ¿Ah? Por favor, va a morir el bebé. No, él todavía está con la leche y más tarde unas papillas, ¿no? Eso es. Entonces, está claro, ¿verdad? ¿Qué nos ayuda a diferenciar a diferenciar esta palabra rudimento en un caso, rudimento en el otro caso? El contexto inmediato. Leer los versos anteriores, los versos posteriores. Con eso aclaramos la figura. Ahora, esto, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, verso 4, el apóstol Pablo dice, ustedes han escuchado del misterio, ¿no? Dios me ha encomendado a enseñar, a compartir el misterio. Dice en el verso 4, Efesios 3, 4, leyendo lo cual, dice, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y algunos dirán, misterio, esto suena misterioso, ¿no? La palabra misterio siempre lleva, ¿qué? Una incógnita. ¿Qué habrá ahí? Algo misterioso, algo oculto, algo que está velado. Pero la palabra misterio en el Nuevo Testamento, hermanos, no se refiere a algo oculto, sino a algo que antes fue oculto, pero que ahora ha sido revelado. Ya se ha quitado la cortina, ya se ha cosido la cortina, entonces todos lo pueden ver. De eso está hablando el apóstol Pablo. Pero, ¿cómo estamos seguros de esto? Mirando el contexto inmediato. Entonces, si nosotros vamos leyendo de corrido, vamos leyendo los versos 5 adelante. Verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué? Fíjense que cuando dice Espíritu termina con 2 puntos. No sé cuántos están mirando su Biblia, ¿no? 2 puntos. Y luego viene que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual, dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Así que Pablo había sido hecho ministro para comunicar este misterio, el misterio que ya ha sido revelado. Entonces, ahí está, el contexto nos ayuda a entender cuál era el misterio, pero ¿en qué consistía el misterio? ¿Cuál era el mensaje? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Los judíos pensaban que solo los judíos podían recibir la gracia de Dios, los favores, las misericordias de Dios. Solo los judíos, exclusivamente ellos. ¿Y los gentiles? Este es un misterio que no estaba revelado. Y Pablo dice, Dios me ha encomendado esa tarea de predicar el evangelio a los gentiles para decirles que ustedes también pueden llegar a ser parte del mismo cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo? Por poner su fe en el Señor Jesucristo. ¿Ven? ¿Dónde está el misterio ahora? Ya no hay misterio. Pablo nos ha traído a entender que aquello que antes estaba oculto ahora ha sido totalmente revelado a los hombres. Ahí está. ¿Cómo entendemos esto? Con la ayuda del contexto. Pequeñitos, por ejemplo, en Mateo 10:42 dice, estos mis pequeñitos.
¿A quién se refiere? Algunos piensan que eran los niños. Pero si miramos el contexto, está refiriéndose a sus discípulos. Y hay, hermanos, hay varias palabras que hay que mirarlo, repasarlo para familiarizarse con esta regla, ¿no? ¿Cómo aplicamos? Vale la pena mirar el último ejemplo, en Mateo 26, 27 y 29. El Señor Jesús le dice, les da el pan a sus discípulos, ¿se acuerdan? En la Pascua, ¿ya? Y dice, les da parte del pan y les dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, que por vosotros es partido, y que por vosotros es dado. Hay diferentes expresiones, ¿no? En los diferentes evangelios. Y después les da también la copa y les dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Ya. Algunos entienden, dicen, mire, entonces, cuando nosotros en la cena del Señor participamos del pan y del vino, el pan se convierte ¿en qué? En el cuerpo. Y la copa se convierte en la sangre. ¿Es verdad? ¿Se convierte? ¿No? Claro, ahí viene la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué significa eso? Que cambia de substancia. El vino se convierte en sangre. El pan se convierte en carne. Así que cuando celebramos, comemos carne y tomamos la sangre del Señor. ¿Es verdad? ¿Y quién es el que lo convierte? El ministro. ¡Wow! ¡Qué poder que tiene!, ¿no? Para convertir. No, el Señor no quiso enseñar eso. ¿Por qué? Si miramos el contexto, el Señor está presente. Y dice, esto es mi cuerpo. ¿Y su cuerpo se desprendió en el pan? No, nadie comió un pedazo de carne del Señor. Para nada. ¿Y la sangre? Igual. Lo que probaron, no dijeron, esto huele a sangre. ¿Así fue? No, bebieron vino. ¿Cómo lo ratificamos?